Estemos dispuestos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, vamos a terminar hoy la serie que inicié hace aproximadamente 5 semanas, que titulé El poder del Evangelio. Y decía en días pasados que cuando inicié la serie era una serie de 4 puntos que estaba para predicarse en 1 hora. Pero cuando comencé a estudiar el tema y analizarlo, de alguna manera el Señor me llevó a que cada punto realmente era un mensaje distinto. En ese sentido, he predicado en 3 ocasiones y hablamos en la primera ocasión de lo que Pablo decía, y era de que él no se avergonzaba del Evangelio. Y dimos la enseñanza, y la enseñanza está en YouTube, por lo tanto no voy a hablar más de eso. Luego, en un segundo punto, hablamos de que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y desarrollamos también ese tema de ese poder especial que Dios ha determinado y de la forma como Dios ha establecido salvar a la humanidad. Y el domingo antepasado, o pasado más bien, perdón, toqué el penúltimo punto, el tercero, hablando de que era para todos los que creen. Y desarrollamos ese concepto de creer y hablamos de esas cosas que uno debería creer. Hoy voy a culminar esta serie hablando de un cuarto punto, y ese cuarto punto tiene que ver con que Dios nos justifica por medio de la fe. Ese es el punto que voy a tocar hoy. Dios nos justifica por medio de la fe. Voy a desarrollar el tema. Y antes de iniciar, quiero que retomemos el texto de base. Vaya por favor a Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Vamos a volver a leer. Ese es el texto de base. Aquí está en Nueva Traducción del Viviente. No sé qué versión tienes, así que si de pronto alguno se pierde, puede leer aquí en la pantalla. Dice la Biblia: pues no me avergüenzo de la buena noticia, o sea, el Evangelio, acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles, o sea, a nosotros. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Ese es el mensaje más importante, el mensaje del Evangelio. ¿Puede por favor prestarme su atención? Y yo quiero en esta mañana retomar esa serie para terminar hablando un poquitico de esa fe, que es la que hace que podamos ser justificados delante de Dios, y que es la que hace que por medio de esa justificación, de esa reconciliación con Dios, de esa redención que Dios ha hecho en Cristo, ustedes y yo recibamos el regalo más precioso, el don más precioso, que es el don de la salvación. Óigame, el mejor regalo que ustedes y yo podemos recibir en esta vida no es un par de zapatos como los que tiene el pastor. Estos no son tan caros, estos son sencillos. No es un buen carro. ¿A cuánto les gusta un buen carro? Marca, ese que tiene como 3 palitos así, uno para arriba y 2 para los lados. Una bolita ahí, yo no sé, es un carrito sencillo, ¿no? Una bolita como con una estrellita adentro. Dicen que es un Mercedes. Bueno, yo no sé, ¿a cuánto les gustaría una casita ahí nomás en Ciudad Jardín? Se les lagrimean los ojos, ¿verdad? Buena ropa, buenas lociones. Uno puede recibir buenos regalos. ¿Cuántos saben que uno puede recibir buenos regalos? Voy a cambiar la pregunta. ¿A cuántos les gusta recibir buenos regalos? Porque hay gente que uno le da buenos regalos y se enojan con uno. ¿Para qué te gastaste la plata en eso? Escúcheme bien. El mejor regalo que una persona puede recibir es el don de la salvación. Todo lo demás que es bueno, que es importante y que es necesario, son solo añadiduras. Por eso es que uno tiene que ser celoso de su salvación, amén.
porque es el regalo más importante que usted puede recibir. Ahora, yo quiero llevarte, porque quiero hablar algo específico acerca de esa fe, y es en Romanos 10:16. Hay una clave: si la fe es la que me hace justo delante de Dios, entonces es bueno recordar el origen, la fuente de esa fe. Y ustedes ya lo saben, pero yo se los voy a recordar esta mañana, porque en este punto necesito decirles algo y necesito dejarlos pensar esta mañana. Hoy tienen que salir de aquí pensando un poco acerca de lo que voy a decir. Si la fe es el medio por el cual o a través del cual Dios nos justifica y podemos ser salvos, entonces uno tiene que reflexionar un poco en esa fe y entender cuál es la fuente de esa fe. Es muy importante. Por eso Romanos capítulo 10, verso 16 nos habla de la fuente de la fe. La fe que te va a justificar o que te va a permitir ser justificado, que te va a salvar, tiene una fuente. Hay un lugar donde buscarla. Hay un lugar seguro donde podemos alcanzar esa fe. Dice la Biblia: mas no todos, en Romanos 10:16, obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Verso 17, escuchen. Así que la fe viene, ¿por qué? Por el oír. ¿Y por el oír a quién? La palabra de Dios. Dígale al que está al lado: la fe viene cuando tú te expones a la palabra de Dios. Así que cuando usted lee la Biblia, cuando usted es un creyente de esos juiciosos, disciplinados, que así como, ¿cuántos de ustedes todos los días tienen cuidado de tomar su desayuno temprano? Apenas dos, los demás desayunan al mediodía. Hay gente que es así desorganizada, pero yo creo que la gran mayoría. Yo tenía una hermana en la otra iglesia que me decía: pastor, yo desayuno a las 4 de la madrugada. Yo decía: Dios mío, usted come con los ojos, usted come dormida. Bueno, hay gente, porque ella era de la vieja guardia. Ustedes saben que en el campo a las 3 de la mañana ya la gente está con el asador en el hombro, ¿sí o no? Ella a las 4 ya estaba desayunando, pero era que acostaba a las 7 de la noche. Ahora usted entiende por qué desayunaba a las 4, ¿verdad? Hermano, cuando uno se acuesta a las 7, uno a las 3 de la madrugada ya está cansado de dormir, se levanta a desayunar. Entonces, uno todos los días desayuna porque es importante. Y así como es importante tomar el desayuno cada día, tomar el almuerzo, que son los dos alimentos más importantes del día, aunque para algunos hay que tomar 6 alimentos al día, pero lo más importante son 2. Escuche, así es importante cada día tener contacto con la palabra de Dios, porque la fe que tú y yo necesitamos para ser justificados, para recibir el don de la salvación, emana de las Escrituras. Aló, no hay otra fuente. Esto no se trata de escuchar a hombres que hablan rico o a mujeres que tienen una buena palabra de motivación, porque hay diferentes tipos de fe. Ayer hablaba con una persona que hablaba y estaba desubicado, pero hablaba de fe. Y entonces hay gente que tiene fe para cosas. Yo tengo fe que va a llover, yo tengo fe que voy a conseguir ese trabajo, yo tengo fe que me va a ir bien. Bueno, eso es una cosa y eso es una motivación. Pero cuando uno habla de salvación, cuando uno habla de vida eterna y tú hablas de fe, tú necesitas hablar de la Escritura. Sí y solo sí, la fe que salva, la fe que nos permite ser justificados, proviene de la palabra de Dios. Aló, ¿por qué no le das un aplauso al Señor? Entonces yo me encontré con un problema. ¿Cuántos saben que el pastor mantiene problemado? Yo estaba leyendo la Biblia y dije: hay una contradicción en la Biblia. Efesios capítulo 2, versos 8 al 9. Porque yo he escuchado, yo voy a contar hoy lo que es mi percepción de la Escritura. Otros tendrán otra, pero esto es lo que creo y
creo que tiene un sentido, una razón de ser. En Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, pareciera haber algo que contradice lo que dice Romanos 10, 17. Romanos 10, 17 dice, y la fe viene por el oír, y por el oír ¿qué? La palabra. Pero en Efesios pareciera que la palabra se contradice. Y lo que voy a decir es importante porque hace muchos años yo me encontré con un primo mío que era muy intelectual, era un joven, pero era un sociólogo de la Universidad del Valle. Y un día que yo estaba hablando de cosas de Dios con él, me dijo: Alirio, yo he encontrado que la Biblia tiene errores. Yo he encontrado que en la Biblia hay contradicciones. Créame, por eso es importante lo que vamos a leer. Entonces mi primo le había encontrado errores a la Biblia. Y por eso quiero invitarte a leer Efesios 2, 8 y 9. Dice la Biblia, Efesios 2, 8 y 9, leo el versículo 8, que estamos hablando de la fe. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Luego dice, ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. ¿Aló? Escuchen lo que le voy a decir, por favor. Ahora, esto que están leyendo, lo leí en Nueva Traducción del Viviente, pero miren lo que dice la Reina Valera. Y este es el problema. En Reina Valera dice, porque por gracia son salvos por medio de ¿qué? ¿Eso es verdad o no es verdad? Sí. Pero mire, continúa diciendo, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios. Le hago una pregunta. ¿A qué hace referencia la Biblia cuando dice que es un regalo de Dios? ¿A la fe o a la salvación? Bueno, la gran mayoría de los que enseñan dicen que ese texto dice que la fe que usted necesita para ser salvo es un regalo de Dios. Y entonces yo encuentro un problema porque Romanos dice que la fe depende de que usted se exponga a la palabra de Dios, porque la fe viene cuando usted escucha la palabra de Dios. Porque si la fe es un regalo de Dios, entonces necesariamente eso implicaría la predestinación específica, es decir, solo el que recibe ese regalo se salvaría, porque el que no se puede salvar. Si yo defiendo que la fe es un regalo de Dios, tendría que defender la doctrina de la predestinación y decir, como yo no recibí ese regalo, no puedo ser salvo, pero el que lo recibió sí, porque Dios se lo regaló. Mire por favor lo que dice el versículo 9, sigamos en el versículo 9. Vamos en Reina Valera y ahora lo vamos a leer en la Nueva Traducción del Viviente. Por eso, cuando a uno le enseñan a estudiar la palabra, una de las normas de hermenéutica y exégesis, que son las herramientas para estudiar la Biblia, le enseñan a usted que es necesario leer en más de una versión. Hay gente que se casa con la Reina Valera y no ve otra cosa, pero hay otras versiones que nos van a ampliar el conocimiento. Versículo 9, Reina Valera, por favor. Versículo 9, Reina Valera. ¿Está bien, Reina Valera? Dice, no por obras para que nadie ¿qué? Entonces, según Reina Valera, algunos dicen, uno es salvo porque creyó, o sea, por la fe, y esto es un don de Dios. Entonces dicen, es la fe. Ahora quiero que por favor vaya a Nueva Traducción del Viviente y vamos a leer los dos mismos versículos. Escuche lo que dice el traductor, lo que dice el biblista en la Nueva Traducción del Viviente. La salvación es un premio. Es que yo estoy viendo si ustedes están escuchando. No es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. O sea que la salvación no depende de tus buenas obras o de tus malas obras. No tiene nada que ver con eso. Ahora, así que ninguno de ustedes puede jactarse de ser salvo. Nadie se puede presentar delante de Dios diciendo, soy salvo porque yo le daba de comer a los pobres, porque yo le daba de comer al perro y al gato, porque yo no comía para darle de comer a otro. Nadie se puede salvar.
con esos argumentos. Y eso es importante porque hay mucha gente en la calle que no quiere leer la Biblia, que no se quiere congregar, que no quiere saber nada del Evangelio, pero que quieren ganarse el cielo a través de las buenas obras. Y no es así. Versículo 9. Noten la gran diferencia versus la Reina Valera. Así que ninguno de ustedes puede jactarse de ser salvo. Versículo 9. Estoy en traducción del viviente, Kevin. Ahí, lea conmigo, por favor. ¿Qué es lo que dice el versículo 8? Lo aclara el versículo 9. En el versículo 9 ya se nos dice cuál es el don de Dios. ¿A qué se refiere el apóstol en el versículo 8? Entonces dice, la salvación es un premio, no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. ¿Aló? O sea, nos está diciendo que a lo que se refiere el versículo 8 cuando dice, pues es don de Dios, no es la fe, es la salvación. La salvación es un regalo de Dios. El instrumento para darte la salvación es la fe, y la fe sí y solo sí la recibes cuando escuchas la palabra de Dios. ¡Aló! Dile un aplauso al Señor. La nueva traducción del viviente es considerada una de las mejores traducciones de la Biblia en el tiempo de hoy. Para los que de pronto tengan un poco de inquietud, deben saber eso. Se considera una de las mejores traducciones que hay de la Escritura en el tiempo de hoy y es usada por muchos de los mejores maestros de la palabra en estos tiempos. Muy bien, diciendo eso, entonces el mensaje del Evangelio es el que hace a una persona merecedora del regalo de la salvación. Por eso que si usted ve que la gente rechaza, ayer estábamos predicando en la calle y usted viera todo lo que pasaba en la calle. Había gente que, mejor dicho, nos tocó inventar una estrategia ayer para entregar esos volanticos. Yo no sé al resto del grupo que andaba con nosotros cómo le fue, pero ahí me tocó implementar una estrategia, hermano. Había gente que, como uno lo hacía en frío, ¿saben qué es un frío? Cuando uno hace unas ventas en la calle, un frío es que alguien viene y usted llega y ¡pum!, se le atraviesa y le entrega la propuesta. Y entonces yo iba con mi esposa y se nos atravesaba la gente y la gente trataba de hacerme ole. Y entonces yo, ¿cómo así que ole ni que 8 cuartos? Entonces, al comienzo era como así, como que no escape. Y entonces me di cuenta que tenía que cambiar la estrategia. ¿Y sabe qué hicimos? Yo le entregaba el volante a la persona, pero no lo soltaba. Y entonces comenzábamos como a jalar. Ella porque se quería ir y yo porque no se fuera. Ese fue. Y entonces mientras jalábamos así con tacto, ¿no?, para que no se fuera a enojar el cliente, le decía, señora o señor, lo que fuera, tenemos un tiempo especial para la familia. Y la persona se quería ir y estábamos jalando el papel, pero yo no lo dejaba. Y ahí le iba contando el cuento, porque hay gente que no quiere escuchar el mensaje. Y según la palabra, es imposible tener fe si no recibo la palabra de Dios. Y si no recibo la palabra de Dios, no tengo fe. Y si no tengo fe, nunca seré justificado. Y si no hay justificación, nunca recibiré el don de la salvación. Una persona que cierre sus oídos al mensaje del Evangelio nunca será salva. En la Biblia hay un pecado que no tiene perdón. Alguien dice, sí, el que trata mal a la mamá, no, ese tiene perdón. Hay gente que dice que el peor pecado es el de la mamá, el que la maltrata, y que ese no tiene perdón de Dios ni aquí ni allá. Ese es un pecado gravísimo. Pero hay un pecado más grave que, según los estudiosos, se considera como el pecado que no tiene perdón. El que mata puede ser perdonado. ¿Aló? Hay gente que no está de acuerdo con eso. Allá hace poco murió un señor llamado Garavito. ¿Cuántos se acuerdan de Garavito? ¿Qué hacía Garavito? Garabatos. Hacía cosas terribles Garavito. Mató
No se sabe ni cuántos niños ese tipo depredó. Le hago una pregunta, ¿Garavito podía ser salvo? Con todo y los más de 200 niños que llevó por delante, Garavito merecía, tenía derecho al don de la salvación. Si con todos los pecados y las atrocidades que ese hombre cometió, estando en la cárcel, le predican el evangelio, escucha el mensaje y se arrepiente, Garavito es un hombre que al segundo instante en que murió, está en el cielo sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. A usted le puede parecer duro y a mí también. Los temas terrenales, Él los paga en la tierra por las leyes terrenales. Pero si Él se acoge a la palabra de Dios, al instante en que Él parta, automáticamente está en el cielo en la presencia de Dios. A uno le puede sonar duro y arbitrario, pero precisamente ese es el significado de la gracia. ¿Y sabe que la Biblia no hace comparación de pecados? Alguien dirá, pero es que es más terrible el pecado de matar a un niño que el adúltero. Para ustedes así, para Dios son igualitos. Porque la Biblia dice que el que aborrece a su hermano, para Dios es un homicida. Si usted hoy en este lugar está aquí y usted está teniendo una pelea, un rencor, un resentimiento, tienes algo contra un hermano tuyo aquí en la iglesia, contra un familiar, esos que dicen no sé, pero ese no me lo trago, me cae mal, hay gente que tiene todavía eso, dice no sé, pero cuando lo veo me quitan las ganas de comer, yo no sé qué era eso, pero no quiero ni dormir. Hermano, la Biblia dice que eso que te pasa, eso que estás sintiendo, que es como un rencor, es un pecado tan grave como el que le quita la vida a otro con un arma. Cuando nos presentemos delante de Dios, el juicio será equivalente para el que mata con un arma como aquel que ha matado al otro con un mal sentimiento en su corazón. Entonces, delante de Dios no hay pecados blancos ni pecados negros, no hay magia blanca ni magia negra. Pecado es pecado delante de Dios. Amén. Esa es la perspectiva del pecado de Dios y nosotros no podemos entender esas cosas. Ahora sí comienzo a dar el mensaje, esa es la introducción. En serio, es la introducción. En ese sentido, el punto primero que tengo que tocar esta mañana es que el hombre debe disponerse para escuchar el mensaje. Si la fe viene por el oír y el oír la palabra, entonces el ser humano tiene que estar dispuesto a exponerse a ese mensaje. Hay gente que no quiere oír. Yo decía ahora, hay un pecado que no tiene perdón. Nadie me preguntó, como que ya lo saben todos, ¿no? Hay un pecado, ¿y sabe cuál es? Según los estudiosos, y creo que la Biblia lo deja entender, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero la blasfemia no es que usted le diga cosas feas al Espíritu Santo, que usted diga el Espíritu Santo es un narizón, eso no tiene nada que ver. Yo tuve yo trabajé en una empresa de una familia muy rica. Yo no era rico, no era la familia que era dueña de la empresa, yo trabajaba para ellos. Y un día yo tuve que salir a repartir mercancías en una camioneta con el hijo de la dueña. No hay nada más terrible que andar con el hijo de la dueña, dos tipos unos sinvergüenzas. Y me montaron con ese personaje. Ese personaje era alguien bien particular. Lo habían deportado a los Estados Unidos. Había sido sargento del ejército de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Imaginen la historia que le voy a contar. Me montaron en una camioneta con ese personaje. Hablaba 3 idiomas y como 5 dialectos. Francés, inglés, italiano, y hablaba dialectos del Vietnam porque había estado en Vietnam, era un sargento. A los 17 años fue a la guerra del Vietnam como un sargento representando a los Estados Unidos de América. Yo andaba con ese tipo en una camioneta. Era un hombre súper violento. O sea, usted no imagina de quién le estoy hablando. ¿Y por qué le estoy contando esto? Porque era un hombre tan frío, a él no le importaba sacar una escopeta y darle un tiro a usted y usted le decía algo que no le gustaba.
Estábamos parqueando un carro a la orilla de un andén y un trabajador que estaba remojando una pared sin querer, queriendo, le echó agua. Hermano, buscó la escopeta, lo que pasa es que no la encontró, para darle un tiro a ese muchacho. Ese muchacho se perdió porque le garantizo que lo habría acribillado allí. Él murió, lo mataron de casi 20 tiros entrando a la casa de él en una finca que tenía hacia los lados de Buenaventura. Así era la vida de él. Y yo andaba con ese personaje, yo no sabía qué hacer porque me asignaban a ese personaje. Un día, hablando de Jesús, me dijo unas palabras tan feas que si yo las repito aquí, me echan de ser pastor. Así que al buen entendedor, pocas palabras. ¿Por qué le digo eso? Porque la blasfemia, de que la Biblia habla en el sentido no se trata tanto de las palabras feas que uno pueda decir contra Dios. Hay gente que maldice a Dios como la mujer de Job. El problema no es ese. Esa blasfemia más bien tipifica la resistencia al Espíritu Santo. El pecado que no tiene perdón es el pecado que comete la persona cuando resiste al Espíritu Santo. Porque cuando una persona resiste al Espíritu Santo nunca alcanzará el perdón, porque el Espíritu Santo es el agente de la conversión. La Biblia dice que cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de tres cosas. ¿De qué? De justicia, de juicio y de pecado. Cuando alguien resiste al Espíritu Santo, no puede tener convicción de pecado, por lo tanto no se va a arrepentir, por lo tanto nunca alcanzará la salvación. Entonces, lo que no se puede perdonar, esa blasfemia realmente lo que tipifica es resistir al Espíritu Santo. Allá estaba en Hechos capítulo 6 un joven llamado Esteban. ¿Se acuerdan de Esteban, el que apedrearon? Y cuando él se paró frente a los fariseos, ¿cómo los confrontó? Ustedes son iguales a sus padres, siempre resisten al Espíritu Santo, y esos fueron los que lo apedrearon. Ese es el pecado que no tiene perdón, cuando resistimos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. De resto, todo pecado, por malo que parezca, tiene perdón en la gracia de Dios. ¡Aló! Entonces, por eso no nos aterre ver gente tan mala que después anda evangelizando en las calles. Todo pecado tiene perdón, y si Dios puede perdonar todo pecado, ¿quién es usted y quién soy yo para no perdonar a los que nos ofenden? ¿Aló? ¿Entiende eso? Yo creo que debemos dar un aplauso al Señor por eso. Entonces, el hombre debe disponerse. Y hay una historia muy importante en la Biblia, es una de las que más me gustan, y yo creo que a ustedes también. Y quisiera que me acompañen en Hechos capítulo 8, versos 29 al 31. Yo estoy hablando de que la persona tiene que disponerse, tiene que recibir, tiene que la palabra le tiene que llegar. Es fundamental para que la persona pueda ser salva. Y ahí hay un relato de un hombre negro. ¿Cuántos saben que ese era un negro como el pastor? Que hay gente que no sabe que la gente de Etiopía es negra, hay gente que cree que la gente de Etiopía es de ojos azules y cabello mono. No, esos son negros como el pastor. Es que ahí no dice, pero es el funcionario etíope, y Etiopía es una tierra ¿de qué? Pues de negros, porque eso queda en África. Así que este era un funcionario de una reina que la Biblia menciona como Candace o Candace. Dice la Biblia, el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. Él iba en un carruaje, iba de Jerusalén a su tierra. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Eso es el capítulo 53, el siervo sufriente. Dice, Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que lees? El hombre contestó: ¿y cómo puedo entender a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. Es necesario que el hombre o la persona se dispongan a escuchar el mensaje. Si la fe viene por el oír y el oír por la palabra, el receptor necesita disponerse, necesita exponerse a la entrega del mensaje. Es vital. Ahora,
Hay algo importante en eso, y yo lo quiero resaltar porque es lo que hemos vivido todos estos días. Ahí en la calle, cuando uno va a predicar, yo no sé si de pronto alguno de los que fue conmigo le dijeron: ay, tan rico que vinieron, venga, tome un chocolatico, le provoca quesito con almojábanas. ¿A quién le fue así en estos días que fuimos a predicar? Porque a usted le fue así, a mí me fue re mal. O sea, la verdad, eso, algunos me torcían los ojos, otros me decían: sí, y yo, así me pasó. ¿Cómo le fue a usted? Aquí hay unos que yo lo vi sonriente, yo dije: uy, como que le dieron la prima también. Parece que les fue bien con la predicación, porque yo sí llegué diciendo: Señor, ayúdalos, por favor. Bueno, aquí dice, miren, y es importante porque por eso es que muchas personas le temen a la predicación. Algunos porque todavía sienten vergüenza, y eso es una realidad. Otros porque no quieren lidiar con la forma como la gente se comporta con ellos. Hay gente que lo trata mal a uno, despectivamente. Eso nos pasó, a mí me pasó varias veces entre el viernes y el sábado, y eso no es nada agradable. La gente cree, hay gente que lo ve a uno y dice: ahí vienen unos lambeladrillos desocupados que no saben qué hacer con la vida y se meten a poder y fuego. Isaías capítulo 53, verso 1. Aquí está el modelo de los lambeladrillos. Aló. Porque si usted y yo somos lambeladrillos en el concepto de algunos, este es el modelo, este es el patrón. Dice la Biblia, y esto es lo que le preguntaba el eunuco a Felipe, eso es lo que él estaba leyendo: ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿Quién o a quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo, o sea, hablando de Jesús, creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él. ¿Qué le pasó a Jesús cuando predicó, cuando enseñó? Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Aló. O sea que si nosotros salimos a predicar y Jesús es el patrón, y la Biblia dice que el discípulo nunca será mayor que el maestro, si a Jesús le pasó esto y era el Hijo de Dios que levantaba muertos y echaba fuera demonios, ¿qué podemos esperar de ustedes y de mí? Aló. ¿Sí me entiende lo que digo? Entonces nosotros tenemos que tener claridad en estas cosas, por favor. Entender que cuando todo esto nos pasa no está mal, al contrario, significa que estamos haciendo las cosas bien. Porque a mí me preocupa, y yo lo he notado, que cuando uno hace algo que Dios le pide, la gente lo aplauda. Mire, si hay algo que no me gusta a mí cuando yo reparto volantes, esa gente que cuando uno le entrega el volante lo bendice a uno: ay, gracias, tan lindo, y por dentro le están haciendo pistolas a uno. Porque esa es la verdad, esa gente que te recibe y te da: ay, tan rico que... No. Uno se ha dado cuenta que esos casos son casos fallidos. A veces es mejor ese que tiene cara de limón agrio, ese que uno dice: ay, si era que le entrego al Señor con esa cara de rifle que tiene. Ayer me pasó eso, hay unos que venían y yo los dejaba a mi esposa. Entonces decía: Señor, tiene la cara muy rara. Entonces yo me hacía loco para que lo cogiera mi esposa. Sí, porque a veces uno ve gente que uno dice: no, hermano, aquí como que me puede ir muy mal. Y uno va evangelizando y uno va buscando como caras. Esta tiene cara de que es buena gente. Porque uno quiere evitar el maltrato. Pero Jesús, que es nuestro patrón, nuestro modelo, dice la Biblia, fue menospreciado, fue rechazado por todos. Por eso dice: varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Por qué? Porque Él fue el modelo de ese trabajo. Y si Cristo modeló y tuvo que vivir estas cosas, nosotros, la iglesia, no tendremos una experiencia diferente. ¿Aló? Ahora, todo no es mal. Hay cosas bonitas, nos van a pasar cosas también muy bonitas. De pronto sí va a haber chocolatico con queso, muy de vez en cuando, ¿no? Pero puede que pase. Pero la mayor realidad es esta. Entonces, en conclusión, y en ese punto, mire, dice Mateo 22:14, y esto es palabra de Jesús:
Muchos son los llamados, pero ¿qué? Pocos los elegidos. Esa es la realidad, amados y amadas. Hay gente que está esperando que las iglesias revienten. Hay gente que hablan, yo no sé de dónde sacan eso, pero dicen que viene un gran avivamiento. Yo no lo encuentro en las Escrituras. Yo lo que encuentro es que la Biblia dice que si el Señor no acelera los tiempos, aún los justos estarían en riesgo. ¿Por causa de qué? De la iniquidad, de la maldad. Habrá movimientos de avivamiento y se van a salvar personas, sí, pero lo que la humanidad, lo que bíblicamente se establece con palabra profética, no es un gran avivamiento. Más bien, es una iglesia que decae, que decrece y que necesita que el Señor intervenga para que las cosas no sean peores. Eso sí está en la profecía bíblica. Quiero ir al segundo punto, y este es un punto maravilloso. Y es que no solamente la persona debe disponerse, sino que cuando se predica el evangelio, Dios también mete la mano. Porque si hay alguien interesado en que la gente se salve, ¿quién es? Más que ustedes y que yo, el más interesado en que la gente se salve, en que el pecador no se pierda, es Dios. De tal manera amó que Dios al mundo. Si hay alguien que siente, si hay alguien que se duele, si hay alguien que necesita que la gente se salva, ese es Dios. Y ahora estamos bajo el ministerio del Espíritu Santo. Jesús está en el trono a la diestra del Padre. ¿Dice la Biblia o no? El Padre está en el cielo sentado en el trono. ¿Dice la Biblia o no? Pero la Biblia dice que en este tiempo, que es la época de la gracia, es la época de la presencia del Espíritu de Dios en medio de nosotros. Así que cuando se predica el evangelio, no vamos solos. En medio de nosotros viene también el Espíritu Santo. Ayer nos pasó algo. Denle un aplauso, Señor. A veces uno no entiende eso. Y uno dice, uy, voy con este hermanito que tiene una cara de miedoso, y voy con esta que tiene una cara de miedo, mejor dicho, voy solo. Y a veces uno mira eso y piensa así. Y lo que uno no entiende es que cuando uno está haciendo estas cosas, el primero que sale con uno se llama el Espíritu Santo. Cuando usted va a predicar el evangelio, el Espíritu Santo va delante de usted. ¡Aló! Oh, esos que estaban por allá, nos repartimos el jueves, el viernes, de la 42 hasta Ciudad Córdoba, 10 cuadras, mandamos las tropas, las fuerzas élites de poder y fuego. ¡Aló! Oiga, había una fuerza élite, un SWAT de poder y fuego, y mandamos esos equipos. 10, nos repartimos la torta. Y ayer dijimos, ahora partamos la torta del otro lado, y nos fuimos para el otro lado hasta, no sé, la Simón Bolívar, 50, 46, wow, cubrimos todo. Pero ¿saben? Ahí estaba el Espíritu Santo. Uno se veía en esas calles, ay no, y todo ese poco de gente y tan grandes que son, y yo soy como una pulga. No, ahí estaba el Espíritu Santo. Porque uno en el mundo material no lo ve, pero en el mundo espiritual el diablo sí lo veía. Oye, yo creo que ayer estaba Satanás diciendo, uy, allí van ese poco de cabezones de poder y fuego. ¡Aló! Pero detrás de los cabezones va uno grande. ¿Quién es ese? Uy, ¿y qué tiene ese? Tiene como ropas blancas. Uy, guau, y el cabello le brilla. El Espíritu Santo de Dios. Porque cuando Sadrach, Mesach y Abed-Nego estaban en el horno de fuego, allí en medio de ellos había uno, y ese era el mismo Jesús. El mismo Espíritu Santo estaba con ellos, porque ellos estaban dando testimonio del Dios de los cielos. Aló, cuando usted va, allí va el Espíritu Santo. Allí va el Espíritu Santo. Aleluya. Y voy a leer en el versículo 29 de Hechos capítulo 8, allí mismo, el eunuco etíope. ¿Quién fue el que inició la acción evangelizadora? No fue Felipe,
No fue el eunuco, ¿quién fue? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo conectó al evangelista con la persona que necesitaba ser salvada. Cuando ustedes y yo vinimos, a veces uno dice, yo busqué a Dios. Tenemos tanto, nos valoramos tanto que decimos, yo me acerqué, yo fui el que busqué. Usted no buscó a nadie. Usted está aquí porque Dios te buscó primero. Usted no se dio cuenta de eso, usted no entendió eso, pero usted llegó aquí porque la acción, el que primero se movió para que eso pasara fue el Espíritu Santo de Dios. Aló, escúcheme. Mire lo que dice la palabra. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sabía lo que no sabía Felipe. El Espíritu Santo sabía que en ese carruaje había un hombre que estaba sediento de Dios. Y lo que hizo el Espíritu Santo fue conectar a ese hombre con el hombre que tenía la palabra. Aló. Le voy a dar un testimonio personal breve y paso al último punto. Cuando yo me convertí, o cuando el Señor me transformó, más bien, escúcheme bien, yo no comencé en una iglesia cristiana, yo tuve un proceso. Yo comencé con los testigos de Jehová, digan amén. ¿Y por qué dicen amén? ¿Les parece que eso es bueno o qué? O sea, yo comencé buscando, y la primera comunidad a la que yo fui, yo estaba joven. ¿Cuántos saben que aunque tengo la cara con Papá Noel, alguna vez tuve 15 años? Y escuchen, y yo estaba joven y yo comencé a sentir sed de Dios. Algo estaba pasando en mi corazón y yo dije, voy a buscar al Señor. Y entonces a mi casa siempre iban una pareja de ancianos testigos de Jehová. Yo tuve algo que todavía tengo, y es que soy muy respetuoso de los ancianos. Entonces yo no sabía mucho de religiones ni nada, y en mi casa no eran realmente muy religiosos, pero cada vez que los ancianos iban, pues yo les abría la puerta y los escuchaba. Yo lo hacía por respeto y de alguna manera porque a mí me gustaba escuchar las cuestiones religiosas. Escuche, cuando yo quise buscar, cuando me dejé, más bien cuando me comencé a mover en la dirección de la necesidad que tenía, el primer lugar que visité fue un templo de los testigos de Jehová. ¿Y sabe qué pasó? Yo conocí a uno en el barrio, cerca del barrio donde yo vivía. Un sábado, yo sabía a qué horas eran los cultos, me arreglé, así como se arregla el pastor. Y fui, yo iba con toda, pues voy para allá, y para allá es para adelante. Y llegué, y cuando vi la puerta, no sé si la vi muy pequeña, muy grande, y dije, no voy a entrar, y me devolví. No sé qué pasó, pero no fui capaz de entrar. Luego, un día, por allá por el Parque de la Caña, una iglesia que se llama San Judas Tadeo, soy llenado así. Y un día dije, voy a la iglesia católica. Y me arreglé también ese día para ir a la iglesia católica. Y salí ese día con buena loción y me paré en la puerta porque había tanta gente que no podía entrar, pero yo estaba allí, yo quería buscar a Dios y yo estaba arregladito y olía bueno, ¿no? Tenía buena loción y todo. Y una persona comenzó a mirarse los bolsillos atrás y me enojé y me fui. Me sentí mal, como que estaba pensando que yo estaba era por la billetera y yo quería buscar era a Dios. Entonces dije, no, aquí tampoco, ¿sabe? Y un día un joven se acercó a mi casa y me habló de Cristo y me llevó a la iglesia del barrio obrero, y en esa iglesia he permanecido los últimos 36 años de mi vida. Quiero decirle, el Espíritu Santo colocó la persona correcta que me llevó al lugar correcto. Aló, no fueron los testigos, no fue la iglesia católica, me llevó a una iglesia de sana doctrina. Entonces, el Espíritu Santo tiene que ver. El Espíritu Santo interviene. El Espíritu Santo está a cargo del evangelismo. Aló, Pablo iba a predicar, iban para Bitinia, iban para no sé dónde, y la Biblia dice que el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Se les atravesó y los estorbó y no les permitió hasta que los llevó a Macedonia. Porque la labor evangelística, sí y solo sí, está a cargo del Espíritu Santo de Dios. Cuando tú sales a evangelizar, ya sea que salga uno, que salgan dos, que tú te montes en un bus, allí contigo está el Espíritu Santo de Dios. Voy a terminar
¿Cuántos saben que todo tiene que terminar? Tengo 5 minutos todavía. Y termino con el mensaje más obvio, ¿no? Alguien tiene que predicar. El último punto es, alguien debe predicar. Hechos capítulo 8, verso 34. Alguien debe predicar. Alguien debe enseñar. La Biblia dice que los ángeles de Dios miran en estas cosas y ellos quisieran, mire, si fuera por los ángeles, hermano, quienes estarían predicando el evangelio hoy serían los ángeles de Dios. La Biblia dice, pero ellos no pueden, porque predicar el evangelio es algo potestativo, es un derecho único de los hijos de Dios, de los hombres que estamos registrados en el libro de la vida, de las mujeres que están registradas en el libro de la vida. Ningún ángel puede predicar, solo el creyente o la creyente tenemos ese privilegio. Aló, alguien tiene que predicar, alguien tiene que enseñar. Dice la Biblia en Hechos 8:34, el eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando, eso entonces, ya les he enseñado que eso tiene su cuento. Comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Escúcheme bien, cuando digo que alguien tiene que predicar, que alguien tiene que enseñar, significa que ustedes y yo debemos estar preparados. Aló, Felipe no sabía lo que estaba pasando dentro de la carroza. Felipe ni siquiera sabía que en esa carroza iba un hombre que le interesaba el Espíritu Santo de Dios. Pero lo que sí tenía Felipe era que Felipe estaba preparado. Aló, el creyente, la creyente, necesitamos estar preparados para el momento que toque. Hace algunos 30 años, un poco más, la cruzada en Occidente, el pastor Alfonso Díaz estableció un ministerio que se llamaba de coordinadores de iglesias. Yo estaba en ese ministerio y me acuerdo que una de las cosas que un hermano en aquella época, el pastor Henry Camino, decía, y a mí nunca se me olvida, él enseñó algunas cosas que yo me las guardé y las atesoro y nunca se me olvidan. Una de esas, y por eso lo hago hoy, yo siempre ando con 2 pañuelos. ¿Por qué? Porque eso lo enseñó el pastor Henry Caminos. Porque el pastor Henry Caminos era un militar pensionado, creo que de la Fuerza Aérea, entonces ellos eran muy marcados en eso. Eso me lo enseñó, me gustó, y llevo 30 años guardando 2 pañuelos en mi bolsillo, me quedé con eso. Pero también dijo otra cosa, ¿y sabe qué fue? Hablando de los coordinadores. Él le decía a los coordinadores, ustedes siempre tienen que estar preparados. Porque a nosotros nos enviaban a las iglesias a mirar cómo estaba. Yo venía a esta iglesia, yo era coordinador de esta iglesia con el pastor Héctor William, él es el pastor de acá. Y yo venía y le decía, pastor, quiero ver los libros de contabilidad. Yo venía a revisar porque era supervisor. Yo venía a mirar la iglesia y todo eso porque no lo mandaban a eso. Pero el pastor nos dijo algo. Y él dijo, siempre que ustedes vayan a una iglesia, estén preparados para dar la palabra. Ustedes deben de llevar siempre, tener a la mano 1 o 2 mensajes listos. Porque ustedes no saben si el día que vayan al pastor le da un cólico, hermano, le toca predicar a usted. Y yo dije, ay, eso es así. Y yo me asusté. Pero yo aprendí desde ese día que uno tenía que estar preparado. Un día estaba con el apóstol Claudio Palacios, estuve un tiempo con él, y un domingo cualquiera estábamos sentados unos líderes y era un domingo se ministraba la cena del Señor. Y yo fui con mi familia ese día a participar de la cena. Era un líder como cualquier otro que estaba ahí. Y el pastor me llamó y dijo, Alirio, ministre la cena de la palabra. Y yo estaba dispuesto a comer pancito y a tomar vino, pero dar la palabra ese día, yo, hermano. ¿Y sabe qué me tocó hacer? Armar el mensaje entre la silla y el altar. Y el pastor dice, un día de repeso dice, si yo le digo a usted un día, eso lo dijo él, nunca me lo olvido, yo le digo a usted que predique mañana y me sale con el cuento que necesita 8 días, nunca jamás le lo voy a decir. El mensaje era,
el líder, el creyente, siempre tiene que estar preparado. ¿Sabe Felipe por qué pudo cumplir con la comisión? Porque Felipe no le dijo al Espíritu Santo: dame 8 días para leerme Isaías 53 y luego le explico al eunuco. No, Señor. Felipe estaba preparado para dar ese mensaje. Estaba listo. Entonces, comenzando con esa misma porción de la Escritura, Felipe le habló de la buena noticia de Jesús. Me queda 1 minuto y quiero no terminar sin que leamos Romanos capítulo 10. Vamos a leer 3 versículos de ahí que son necesarios para terminar un ciclo y una serie tan importante como esta. Romanos capítulo 10, verso 13. Me gustaría que se ponga sobre sus pies, por favor. Versículo 13, mire lo que dice la palabra. Pues todo, ¿quiénes? Todos, dice aquí, el que invoque el nombre del Señor será ¿qué? Y Jesús dijo: no todo el que diga Señor, Señor será salvo. Qué contradicción, ¿no? Hay una interpretación para eso. No les toca saber hoy porque ese no es el tema de hoy. Así que sigo adelante. Versículo 14. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Cómo puede la gente invocar a Dios si no creen en Dios? ¿Y cómo pueden creer si nunca han escuchado? ¿A través de qué viene la fe? ¿Del oír qué? ¿Cómo van a creer si nunca han escuchado? Escuche cómo termina esta palabra que usted y yo ya sabemos, pero es importante escucharlo. Yo tengo resaltado con negrillas acá. ¿Y cómo pueden oír de Él? A menos que alguien, a menos que un Felipe se lo diga. ¿Y cómo irán? ¿O cómo irá alguien a contarles si no son enviados? ¿Felipe fue enviado o no fue enviado? El Espíritu Santo le dijo: Felipe, ve y acércate a esa carroza. Pero dejemos a Felipe en el pasado y vengamos al presente, porque los Felipes de hoy y las Felipes de hoy estamos esta mañana en este lugar. ¡Aló! Y los etíopes, los eunucos y las carrozas están allá afuera. Ustedes y yo somos los enviados de hoy. ¿Cómo escucharán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas estas cosas. ¿Por qué no levanta su mano, por favor, en esta mañana? Vamos a terminar, porque mi conclusión: el Evangelio es poderoso, porque es el mecanismo que Dios diseñó para que todos los hombres tengan acceso a la fe en Jesucristo, y es el único medio por el cual podemos recibir la gracia de la salvación. Antes de orar, yo quisiera saber si alguien viene por primera vez. Si hay un eunuco en esta casa que se subió a esta carroza y hoy está en este lugar y necesitas escuchar ese mensaje del Evangelio, porque hoy el Espíritu Santo tiene un propósito contigo. Tú estás en este culto, en este servicio, en este lugar. Esta es la carroza en la que tú vienes, y hoy el Espíritu Santo necesita que tú escuches el mensaje de salvación. Si alguien viene por primera vez, yo quiero invitarle para que venga aquí al altar. Dale un aplauso, aleluya.
nombre es Mariluz Muriel y estoy muy feliz de poderlos acompañar este año en su campamento Relevantes. Y esta palabra Relevantes encierra un gran significado. Esta palabra significa importante, trascendente.